gusto, muy buenas noches para todos, podernos comunicar y conectar en esta ocasión. El tema que a todos nos mueve y que es tan importante está relacionado con las crisis personales, crisis en las que todos nosotros de alguna manera nos hemos visto involucrados. ¿Quién puede decir que este tiempo de pandemia ha pasado y no le ha provocado cambios o momentos difíciles o inclusive situaciones verdaderas de crisis y de cambio? Bueno, pues vamos a tratar de recoger la experiencia de todos estos meses. Vamos a tratar de mirar de qué manera hemos transitado por situaciones difíciles y complejas y sin embargo aquí estamos, aquí vamos. Y cómo hay una serie de recursos que nosotros tenemos y que podemos movilizar y que de verdad pues a todos nos pueden servir. Entonces queremos proponer unos elementos que nos ayuden a abordar y superar las crisis que realmente son inevitables. Bueno, voy a hacer una primera introducción con un tema que es curioso y es el siguiente. Nosotros a veces hacemos citas en latín o a veces citas en inglés o en francés. Yo quiero hacer una cita en chino mandarín. Esto se lo aprendí a un jesuita misionero de la China a quien yo quise y aprecié mucho y que ya falleció. Y un día hablando de la crisis me decía, mira, la palabra crisis, que es realmente del griego, tampoco se puede traducir en chino, así como nosotros nunca la pudimos traducir en español y nos tocó copiarla directamente del griego. Y en chino, me explicaba este misionero, la palabra que ellos utilizan que se les parece es wei yi. Entonces me empieza este hombre a explicar lo siguiente, que para escribir crisis en chino, o sea, wei yi, se necesitan dos monogramas. El primer monograma es el monograma de wei, que es este que ustedes están viendo acá, y el segundo monograma es el monograma de yi. Lo más curioso es que ese primer monograma significa peligro y luego el yi significa oportunidad. Entonces, miren lo interesante, si tú juntas en chino los monogramas de peligro más oportunidad, tú tienes entonces wei yi, que es la palabra china para crisis. Qué interesante, ¿sí? Todo esto nos está diciendo a nosotros que las crisis se pueden manejar o como situaciones de peligro o como situaciones que a todos nos podrían proveer oportunidades. Yo le voy a hacer fuerza al segundo camino de desarrollo de la crisis y podría ser una oportunidad para muy buenas cosas. Pero también tenemos que reconocer que para muchas personas este tiempo de crisis realmente fue un tiempo difícil, duro, donde ocurrieron cosas que significaron un peligro en el proyecto de vida y en algunos casos la persona sucumbió, o sea, falló o cometió un error grave. Entonces vamos a tratar de mirar un poco cómo es eso, ¿sí? De qué manera sí ha habido como un peligro, pero también vamos a mirar de qué manera esto puede ser una gran oportunidad, al estilo de lo que aprendimos de los monogramas chinos. Nosotros tenemos que decir que la pandemia ha agravado las crisis que de todas maneras estaban presentes. O sea, la pandemia las ha hecho más visibles por un lado, las ha intensificado por otro lado, y en diversas ocasiones la pandemia ha creado una crisis y un peligro para muchísimas personas, inclusive la muerte. Hay muchos aspectos donde esto se puede ver, pero yo quisiera proponer por lo menos tres grandes aspectos. Entonces, para todos nosotros está claro que los seres humanos
crecemos en crisis, ¿sí? A través de crisis. La primera crisis que tiene un bebé es cuando va a crecer, cuando va a salir del vientre de su mamá en el parto. Pero después va a tener una serie de crisis cuando le salen los dientecitos y cuando empieza a caminar y se cae. Pero después va a haber unas crisis cuando hay que llevarlo al jardín. Y después van a venir otras crisis. Yo voy a poner solamente algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando va a llegar a la adolescencia, ahí se tiene que enfrentar a una serie de situaciones bastante difíciles, la presión de los padres, todo el tema de la aprobación y de ser incluido. Pero después, las crisis que van a venir cuando la persona se vuelve un adulto joven. Entonces, que tiene que tomar decisiones sobre sus estudios, sobre su carrera, sobre el ICFES, sobre el servicio militar, si es hombre. Bueno, y después una serie de decisiones y de crisis tremendas que tienen que ver con la pareja y con graduarse y con conseguir trabajo. Pero después toda la vida de adulta con el hecho de afrontar problemas económicos, pero también la persona creando una familia y una pareja con las crisis que surgen de manera natural en una vida de familia. Y así va avanzando hasta que llega a la tercera edad, que también tiene que afrontar otras crisis que tienen que ver con la soledad, con el aislamiento, con la salud. Pero si ustedes miran, esas crisis que estamos mencionando son crisis que están relacionadas con el crecimiento y con el desarrollo de las personas. O sea, con pandemia o sin pandemia, eso es lo que tenemos que afrontar en la vida, ¿sí? Bueno, hay otra serie de crisis que se van a notar mucho más graves cuando viene el tema de la pandemia. Del grupo de las crisis normales, por ejemplo, nos toca a nosotros reconocer que el paso a la tercera edad en tema de pandemia sí provoca un agravamiento muy serio de la crisis. Nosotros tenemos ahora a nuestros adultos mayores durante mucho tiempo aislados, pero además para protegerlos del contagio los dejamos solos, pero además los hemos dejado sin recursos económicos. Entonces, en tiempo de pandemia, ser adulto mayor, ser viejo o vieja y estar solo es mucho más común y más frecuente que antes. Y tener poco contacto con la familia es mucho más común que antes. Pero estar más pobre y estar en mayor situación de vulnerabilidad económica es una novedad mucho más grande que ha venido con la pandemia. Ahora miren ustedes el tema de salud. Bueno, las personas se enferman y se sanan y se curan, y las personas que tienen enfermedades que son crónicas pueden fallecer. Digamos que eso es como relativamente frecuente en nuestro contexto. Pero, ¿qué ha ocurrido ahora? Con la pandemia, todos los temas de salud son más difíciles. Entonces, que una persona se enferme ahora tiene que afrontar el lío de que no lo va a poder ver el médico en persona, que telemedicina no resuelve todos los problemas, aunque ayuda mucho, que nada en una pantalla va a poder, digamos, reemplazar la presencia del clínico cuando está examinando a un paciente. Pero es que además de eso, muchas personas han tenido toda una serie de problemas de salud y no han podido ir a buscar ayuda. Pero además otras personas que aunque la ayuda está disponible, tienen mucha dificultad para poder acceder a ese sistema de salud. Entonces el tema de salud se agrava por eso. Y quizás lo más doloroso para nosotros, un número muy grande de personas en Colombia, como nunca antes había pasado, más de 26.000 personas fallecieron por causa de la pandemia. O sea, ninguna cosa había sido tan mortífera en nuestro país. La tragedia que nosotros recordamos más grave y más fuerte es la tragedia de Armero, pero el COVID superó el número de muertos con mucho, encima de los 23.000 muertos de Armero. Bueno, lo más duro
no es solamente la tragedia de fallecer, sino tener que fallecer solos, ¿sí? Tener que morir en silencio, entubado en una sala de cuidados intensivos sin la familia, y en algunas pocas ocasiones eh, el, el médico intensivista o la enfermera le alcanzan a mostrar por un celular a la familia los últimos minutos que su ser querido que se muere y que no le van a poder hacer honras fúnebres. Pues miren, no poder hacer todo el ritual de exequias y de duelo, no poder despedir a una persona amada, no poder celebrar el hecho desde la fe y desde la esperanza que puede hacer unas exequias desde un contexto religioso, es muy duro y es muy agravante de, de la situación. Entonces, miren ustedes, algo que podría ser relativamente normal se vuelve mucho más difícil con el tema de salud. Pero con todas estas crisis pasan otras cosas que también son más duras. Puede ser que en una familia los temas de salud no sean los de todo el mundo o los temas de crecimiento y desarrollo, sino que las relaciones empezaron a lesionarse o inclusive a romperse. Eh, Miren lo que ha ocurrido con el confinamiento obligado, con el hecho de que las personas tienen que estar encerradas, se puso en evidencia que en muchos lugares los problemas que estaban latentes ahora aparecen. Los problemas de incomunicación, los problemas de abuso verbal o inclusive de abuso físico y en otras ocasiones incluso de violencia, empezaron a aparecer y empezaron a crecer. ¿Sí? En muchas familias donde las relaciones eran pobres o difíciles, el hecho de que las dos personas en conflicto se fueran a trabajar y solamente se vieran un ratico por la noche, hacía que el problema no se afrontara y que el sufrimiento pudiera mantenerse en el tiempo sin que se agrave mucho, pero sin que se resuelva. Bueno, pero si ahora esas personas que tienen una mala relación tienen que estar juntas, los problemas entonces empiezan a emerger y a aparecer. Tristemente se aumentó el número de feminicidios, mujeres asesinadas por sus parejas, violencia intrafamiliar, abuso sexual y físico de niños. Eso se aumentó durante todo este tiempo. Y en otras ocasiones, aunque no se haya llegado a esos extremos, también empezó a ocurrir que había vínculos que se rompieron o que se enfriaron porque ya no hay un contacto, ¿sí? Después de 7 meses que no nos vemos, no nos encontramos, no podemos tomarnos una cerveza juntos, no podemos salir, no podemos ir a un cine, ¿sí? Después de todos esos meses, vínculos que eran importantes se empezaron a enfriar. Amistades que estaban más o menos cuajando se distancian, ¿sí? O relaciones que estaban empezando, de pronto no lograron avanzar. Piensen ustedes, por ejemplo, en una pareja de amigos que fue construyendo su amistad y iban a ser socios y ahora llegó la pandemia y ya ni siquiera podían hablar. O una pareja de enamorados que empezó poquito a poquito su relación de enamoramiento, llegó la pandemia y quedaron separados. Entonces, esos vínculos se disuelven en algunos casos, se enfrían en otros casos, se congelan en otros casos inclusive. Y en algunos casos se mantienen, pero muy levemente. Entonces, todo eso también genera una serie de crisis. Noten, por ejemplo, en sus niños o los niños que ustedes conocen. Para muchos niños, el valor del colegio y de la educación no es que estén aprendiendo historia o que estén aprendiendo inglés o que estén aprendiendo un lenguaje. Sí, para esos niños el valor del colegio, sí, el colegio es la profe que a ellos los quiere, ¿sí? O los amiguitos. O sea, estos niños iban a clase antes de la pandemia y se encontraban con su profe que era muy buena y se encontraban con sus amiguitos. Y entonces el colegio para ellos era eso
Y en ese contexto de vínculos afectivos, emocionales, positivos con la profe, con la miss, o con los compañeritos, el niño iba aprendiendo también historia, lenguaje, inglés y eso, materia genética. Pero ahora, ¿qué hacemos? Sí, estos muchachitos llevan 7 meses encerraditos en la casa. Eso es muy difícil, eso es muy duro. Entonces, eso también genera una crisis. Ustedes empiezan a notar que los niños están más aburridos, más malhumorados, más negativos, más desobedientes y en realidad lo que está ocurriendo es que esos niños se están deprimiendo y ahí tenemos una crisis familiar. Eh, Estoy poniendo solo algunos ejemplos, posiblemente usted puede poner más ejemplos todavía. Quiero decir que encima de todo esto, y aquí voy a hacer como el primer stop, ¿sí? El primer alto es que encima de todo esto, los problemas económicos hicieron mucho más complicado todo. Si las familias están más endeudadas, el dinero no ha alcanzado, las deudas están creciendo, ¿sí? Los alivios que ha presentado el Estado y el gobierno no han llegado a todas las personas que lo necesitan. La situación de pobreza como país ha crecido enormemente. La capacidad productiva de los colombianos ha descendido impresionantemente. Y encima de eso tenemos el más alto nivel de desempleo en muchísimo tiempo. Bueno, ¿qué estamos diciendo con esto? Los problemas económicos, que son consecuencia de la pandemia, también generan una serie de crisis que se sobreponen a cosas que son relativamente normales, a temas que son manejables desde la salud en otros contextos y a temas relacionales que son ahora más difíciles de manejar. Muy bien, bueno, hago aquí mi primer stop y le doy la palabra a las personas que quieren intervenir y les hago esta pregunta. ¿En dónde has notado en tu vida que se han agravado crisis que ya estaban latentes o han aparecido otras que antes no se veían? Entonces, apenas alguien quiera, por favor, intervenir, eh, nos dice. Entonces, continuamos. Les estamos diciendo, la pandemia agravó las crisis, pero miren que hay más cosas acá que queremos conversar. Bueno, ante toda esa situación, nosotros nos vamos a preguntar, bueno, a ver, ¿qué podríamos hacer? ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer? Y quiero proponer como 3 capítulos para responder esa pregunta. La primera es, yo necesito cuidarme, entonces, ¿qué puedo hacer para cuidarme? ¿Qué puedo hacer para cuidarte? O sea, cuidar a otras personas. ¿Y qué hacer ante el contexto, digamos, social y ambiental? Empecemos con el tema de cómo yo necesito cuidarme. Y aquí no voy a empezar a repetir las cosas que constantemente oímos en la propaganda, ¿no? Pues quiero decir otras cosas. Por ejemplo, amigas y amigos, por favor tengan presente los que tengan abuelos, por ejemplo. Dense cuenta que los abuelos, si todavía están vivos, ellos pasaron por cosas mucho más duras que nosotros. Y sin embargo ahí están. Piensa que tus abuelos, por ejemplo, no les alcanzó la guerra a los 1000 días, se lo contaron sus papás, pero sí les alcanzó a tocar la terrible gripe española. Algunos de las personas que son de la edad de sus abuelos vieron a la gente morirse en las calles, ¿sí? El Hospital San Juan de Dios, que nace justamente en Bogotá para ese tiempo, se llenó de personas que se fueron a morir ahí y nosotros para ese entonces, 1918, no teníamos la manera de saber qué hacer. Teníamos muy pocas líneas para cuidarse. Nuestros abuelos, para el año 18, si hoy están cerca del siglo, escucharon a sus papás estos relatos. Bueno, sin embargo,
estos abuelos, que eran niños en ese tiempo, después salieron adelante. Pero después viene en los primeros, ¿sí? En los primeros 30, una terrible depresión económica en el mundo. Ciertamente nos tocó aquí en Colombia. Y eso que estos abuelos no están viviendo en Europa, porque si vivieran en Europa, además de la gripe española espantosa con 60 millones de muertos, y sí, que no es ni comparación con los muertos que tenemos ahora, esos abuelos aguantaron la Primera Guerra Mundial. Después la grandísima depresión económica. Y después, cuando estaban medio saliendo adelante, ya tuvieron que afrontar la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Hasta el año 45. Bueno, esas cosas, la gripe española espantosa, la Gran Depresión de los 30, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y muchas otras cosas que han ocurrido, nuestros abuelos las aguantaron. Entonces aquí le voy a decir a usted, si sus abuelos fueron tan valientes, con tan pocos recursos, ¿sí? Sin dinero, sin internet, sin televisión, sin la tecnología en salud, sin celular, sin nada de lo que a nosotros nos ayuda, sin ventiladores, sin unidades de cuidados intensivos, sin nada de todo eso, entonces si ellos lograron algo, ¿por qué tú no? O sea, ¿por qué vas a pensar que esta crisis de estos 7 meses más los otros 7 que van a venir posiblemente, ¿por qué crees tú que eso te va a acabar la vida? Pues no ocurrió con tus ancestros, tampoco va a acabar contigo. Ahora mira esto otro. Cuando nosotros vemos el mundo que se quiebra, todo un sistema capitalista, consumista, que se quiebra totalmente, que se desbarata y que empieza a pensar en otras cosas, en una economía solidaria, en una economía de cuidado, ¿sí? Aquí nosotros tenemos que empezar a pensar entonces, si se quebró este mundo, entonces a ver qué era lo más importante. Entonces no era el consumo, ni era la carrera loca por tener, ni eran las comodidades y los lujos, que es aquello que de verdad a mí me nutre, y me nutre el alma, ¿sí? Entonces esas cosas que de verdad nos nutren a nosotros en el alma ya no están relacionadas con la economía de mercado, están relacionadas con las personas. O sea, ¿cuáles son entonces los vínculos y las personas que a mí me hacen sentir bien? ¿Sí? ¿Cuáles son esos vínculos? Entonces yo necesito empezar a mirar cuáles son las personas más positivas de mi vida, cuáles son las personas que de verdad me ayudan a cuidarme, ¿sí? Entonces, aquí hay una nueva mirada, ¿sí? Miren además otra cosa. Estamos empezando también a mirar que hay un grupo de personas y en todas nuestras historias esas personas existen. Nosotros tenemos que tomar distancia de las personas negativas y de las personas que se victimizan. Así como nos tocó aprender a tomar distancia de noticias horribles y de las noticias desastrosas y de las noticias exageradas que empezaron a aparecer cuando empezó la pandemia. Pues si usted no le pone un filtro a esta cantidad de noticias amarillistas, usted se va a aterrorizar y a volver paranoico y a sufrir. Entonces usted tuvo que haber hecho alguna manera de filtro a esas noticias escandalosas y horribles. Bueno, pues también usted ahora tiene que hacer filtro con unas personas que son negativas y que se victimizan. Si usted necesita tomar distancia protectora de esas personas, entonces examine qué personas negativas y victimizadas son las que a mí me están robando la energía también. O a veces no es un tema de víctimas y negativos, sino
de los quejetas, de los que se andan quejando y quejando y quejando sin proponer nada, sin hacer algo distinto, sin buscar una alternativa. Todo esto a nosotros nos está ayudando a mirar que para podernos cuidar vamos a tener que mirar un poco más y aprender a los que son más positivos y a los que son más emprendedores. Todos ustedes seguramente han visto gente que está haciendo algún emprendimiento. En vez de quejarse y lamentarse y victimizarse, está haciendo un emprendimiento. Está buscando recursos económicos, o vendiendo cosas, o distribuyendo cosas, o empezando pequeñas industrias o pequeños negocios familiares. Esas personas positivas, esas son las que nosotros necesitamos tener cerca, ¿sí? Y ahora miren esto otro. Para podernos cuidar, nosotros necesitamos saber descansar y sabernos divertir de manera adecuada. Ya hemos visto pésimos espejos, ¿no? Gente indisciplinada que no sigue los protocolos de bioseguridad, que no sigue los reglamentos, que ha terminado contagiada y que ha terminado infectada. ¿Qué ganó? ¿Sí? No ganaron nada. Aprendamos nosotros de los errores de otras personas. Seamos capaces de mirar en el espejo de otros. Seamos cuidadosos con nuestros adultos mayores, con las personas que puedan estar en riesgo y aprendamos a buscar formas distintas de descanso y de diversión. Muy bien. Listo. Esta primera parte estaba muy relacionada con cuidarme yo mismo. Mire que no estoy insistiendo en lo que todo el mundo anda diciendo. Estas son otras cosas para tener en cuenta. Ahora quiero insistir que para que nosotros podamos estar bien y nos cuidemos, necesitamos cuidar a otros. O sea, el tema del cuidado es en dos vías. Muy bien. Primer punto que yo quiero aquí proponer es el tema de la bondad amorosa. ¿Qué significa esto? Si ya estamos confinados, si nos toca estar juntos tantas horas al día y la noche, entonces seamos más cálidos, seamos más amables, digamos con más frecuencia la palabra gracias, pidamos disculpas, reconozcamos los errores, ¿sí? Pero sobre todo tengamos gestos amorosos con otra persona. Mira, llévale este vasito con agua, sírvele este tintico, pregúntale cómo amaneció, despierta a este niño con cariño y con afecto, despídete de beso de la abuelita si vives con ella, etc. O sea, este es el tiempo de cuidar a otros y el mejor modo de cuidar es con la bondad amorosa. Y eso revierte sobre nosotros muy positivamente. La segunda cosa que quiero aquí tener en cuenta, que no se menciona mucho, es que todos nosotros necesitamos desarrollar tolerancia y desarrollar paciencia. Entonces, un papá que tiene hijos adolescentes y que se va a trabajar, posiblemente no le toca escuchar la música que sus hijos escuchan. Pero si ahora están todos en la casa y el hijo quiere escuchar música, él va a poner una música que es muy distinta a la del papá. Pero pues también el papá va a querer poner su música. Entonces tanto los hijos como los papás van a tener que hacer una concertación. Necesitamos ser tolerantes unos con otros y darnos espacio. Y si no es en un solo equipo de sonido, distribuyámoslo. Entonces, a tal hora la música de nuestro hijo, a tal hora la de nuestra hija, a tal hora la de papá, etc. Muy bien. Todo esto además nos lleva a un punto que es bien importante en el tema del cuidado, y es que muchas veces nosotros solamente suponemos y no nos hemos puesto a indagar
qué necesidades tiene la otra persona. Y si nosotros nos acercamos de una manera bondadosa para cuidar al otro y le preguntamos qué necesidades tienes de cuidado, empiezan a aparecer cosas increíbles que antes no habíamos pensado. Ay, mira, a mí cómo me gusta que me hagas un cafecito. A mí cómo me parece chévere que me dejes calentico el baño. A mí cómo me parece importante que me ayudes a tomar la tensión arterial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto depende de todas las familias, pero necesitamos como ponernos en el esquema y en el contexto de la otra persona, a ver qué necesidades el otro que vive conmigo y está encerrado conmigo tiene de cuidado. El otro aspecto que es un tema muy importante en el cuidado es que el bienestar económico y financiero influye muchísimo en todo lo que pasa en la casa. Entonces, papá y mamá van a tener que hablar de finanzas. A veces es solamente papá el que está manejando todo. Bueno, ahora hay que tomar decisiones juntos. Hay que ver qué recortes se hacen. Hay que ver si nos vamos a meter en un préstamo. Pero esto es juntos. Esto es papá, mamá y los hijos que son más grandecitos. O sea, como familia, podemos empezar a pensar juntos en el bienestar financiero y económico. ¿Qué gastos no podemos ya hacer? Por lo menos por ahora. Y si ya se perdió un empleo o los dos empleos, ¿cómo vamos a subsistir? Y si hay posibilidad de hacer un empréstito, o sea, ¿cómo se maneja esto? Pues, tener presente que para que podamos hacer un buen cuidado de otros, tenemos que tener claro cómo manejar el tema económico, ¿sí? Y inclusive también cómo hacer para que haya un apoyo solidario, ¿sí? Entonces, a ver, si yo ya no voy a ir al Éxito o a Carulla a comprar arepas, resulta que hay una señora que está en mi mismo conjunto que está haciendo arepas, pues le compro las arepas a ella porque primero las tengo ahí cerca, segundo, me queda fácil en el conjunto, tercero, le estoy ayudando a ella, es preferible ayudarle a ella que arriesgarse a ir al Éxito o a Carulla, pues por decir algo, o a un supermercado general. No estoy pensando en una cadena especial. O sea, estas son maneras de hacer apoyo solidario, ¿sí? O por ejemplo, eh, esta vecina sabe hacer empanadas y la otra vecina está ofreciendo, no sé, cupcakes. De pronto podemos hacer un intercambio, ¿sí? La mediación del dinero, por ejemplo. O sea, todo un tema de apoyo solidario que nosotros podemos desarrollar y que podemos eh, favorecer en este tiempo. Bueno, el otro punto que es muy importante en el asunto de cuidar a otros es que necesitamos examinar cuáles relaciones significativas yo he estado dejando enfriar. Y especialmente te quiero recomendar, mira las relaciones significativas con personas que son adultos mayores, porque por eso de que no los queremos contagiar o que no los queremos poner en riesgo, hemos tomado demasiada distancia. Miremos a ver si nosotros necesitamos, para cuidar a otros, rescatar algunas relaciones significativas con adultos mayores. Otro punto que es de mucha importancia también, en el que poco énfasis se hace, es que a veces vamos a tener que hacer nosotros de puente para que gente que conocemos pueda tener acceso a servicios en salud mental o en salud física. Lo voy a decir de otra manera. 7 de cada 10 jóvenes tienen un trastorno diagnosticable durante esta pandemia en depresión o ansiedad o los dos. Esa es la primera investigación que hizo la Universidad Javeriana, Departamento de Psiquiatría, en la investigación más importante que se ha hecho en Colombia y en los países del área andina sobre salud mental durante pandemia. La dirigieron aquí en Colombia. Y es aterrador ver los resultados de eso entre jóvenes.
7 de cada 10. Ahora, si esos son los jóvenes que tienen tantos recursos, tú ahora imagínate cuántas personas adultas mayores están deprimidas y cuántos niños están mostrando su depresión, pero de una manera que no parece deprimida. Entonces, se les ve mal geniados, se les ve rabiosos, se les ve intolerantes, se les ve aburridos y hartos. Lo que pasa es que tienen depresión. Entonces, aquí la inquietud es, ¿cómo podrías hacer tú de puente? ¿Sí? Para personas que tú conoces que puedan acercarse a los lugares donde puedan recibir ayuda telefónica o telemedicina, muchos de esos servicios que en realidad son gratuitos. ¿Sí? Bueno, y termino este pedazo diciendo, si nosotros queremos cuidar a otras personas, va a ser muy importante también contener, o sea, ayudar a calmar, ayudar a que las personas no se disparen, ¿sí? Y ayudar a motivar ¿para qué? Para que puedan buscar las ayudas necesarias para que puedan tener las, que dijera yo, las energías suficientes para que puedan desarrollar formas de salir de esta crisis, ¿no? Bueno, y en general, hay que seguir las recomendaciones que se nos dan. La pandemia no se va mañana, no podemos relajarnos en el cuidado de nosotros y de otros. Miren lo que está pasando ya en Europa, los terribles rebrotes que están ocurriendo, porque la gente salió antes de que llegue el otoño, empezó a quitarse las máscaras y a buscar las calles, y ahora lo que tienen es una cantidad de contagiados, tanto en Europa como en Estados Unidos, impresionantes por rebrote. Entonces, no nos vamos a exponer, ¿sí? Nos va a ir peor si estamos en un rebrote, porque no estamos tan preparados en el sistema de salud. Si tengamos disciplina, no vamos a hacer fiestas, no vamos a hacer reuniones, no vamos a hacer convocatorias a grupos presenciales masivos y bajo techo. Necesitamos hacer distancia, necesitamos utilizar la mascarilla y necesitamos desarrollar la paciencia. Y para ello, entonces, el deporte sano, la meditación, la relajación, mindfulness, etcétera, para que podamos enfrentar todo todo lo que se nos viene. Muy bien, vuelvo a hacer otro stop, otro pare. De pronto algunas personas van a querer hacer algún comentario, entonces eh, abrimos los micrófonos por si alguna persona nos quiere expresar o contar algo o hacer alguna pregunta. Sí, adelante. Listos, entonces vamos a continuar. Perfecto, José. Vale. Todo esto que hemos estado hablando nos tiene que llevar a una pregunta, y es, a ver, nosotros nos podemos ayudar mutuamente unos a otros, pero entonces, ¿cómo saber si ya esto está pasando de castaño a oscuro y cuándo necesitamos pedir ayuda profesional? Porque este es un tema que es importante. Y si tenemos digamos, tan elevados números en las estadísticas de depresión y ansiedad, de 70% de la población, entonces, ¿será que necesitamos ayuda profesional también? Quiero proponer algunos puntos de referencia. Mira primero que todo, mira tu estado de ánimo. O sea, si con el tiempo te estás sintiendo peor, o sea, en intensidad, o si el bajón de estado de ánimo está durando más tiempo que antes, o si los bajones de estado de ánimo están ocurriendo con más frecuencia. O sea, si esos bajones de estado de ánimo, esos momentos de depresión, han cambiado en intensidad o en duración o en frecuencia, necesitamos ayuda. O sea, eso sí es cierto.
Es bastante posible que de crisis estemos pasando más bien es como a depresión, ¿sí? Y en el tema de la depresión es que ya nosotros ya no sentimos fuerza para combatir las cosas, ya no es nuestra culpa, ya como que la depresión nos gana, ¿sí? Viene la desesperanza, viene la tristeza, la baja energía, el desaliento, el desánimo, problemas de sueño, problemas de alimentación, y todo eso puede interferir en las actividades diarias. Y no es solamente un mal genio temporal, es que esto está siendo más duradero. Pues si estás viéndote en este cuadro, te propongo que consideres que necesitas una ayuda más especializada. Si el malestar y el mal genio está siendo persistente y se está alargando, es probable que se esté instalando una distimia, ¿sí? El asunto es que la distimia, para que se pueda diagnosticar, habría que diagnosticarla por lo menos con 2 años. Pero venga, les cuento. Si la persona venía mal durante año y medio el año pasado, y ahora vamos en pandemia con 7 meses, y todo se ha agravado, es bastante posible que muchas personas pasen a diagnóstico de distimia, ¿sí? Se quejan constantemente, son críticos de otros y de sí mismos, ¿sí? No se les ve a ellos capacidad para divertirse ni para pasarle bien. Normalmente tienen posturas bastante pesimistas y bastante desesperanzadas, ¿no? Pues que tú les preguntas y dicen, no, es que yo en realidad soy realista, es que todo puede empeorar y de hecho está empeorando, ¿sí? Esas son personas muy negativas y muy escépticas ante la vida, ¿no? En el argot popular, esas son las personas que siempre están viendo el vaso medio vacío, ¿sí? Sí, no se contentan con nada, no están contentos nunca, son así como grises. Lo más curioso es que les parece que así es la vida, ¿cierto? Yo les quiero poner a su consideración que personas que tienen este trastorno sí podrían responder bien a los medicamentos. Normalmente se trabajan con antidepresivos y con homeopatía y también con psicoterapia. Pero ¿qué tal si la depresión se está volviendo más crónica y los estados de estrés van a empezar a afectar la salud? Entonces, ya puede ocurrir que haya inflamación del sistema nervioso central, de que haya problemas cardiovasculares, que haya mayor tendencia a la diabetes, todo esto ¿sí? por los temas del estrés. Y porque a veces los estados depresivos podrían estar mostrando que lo que había debajo no es tanto un problema psicológico, sino un problema médico, ¿sí? Por ejemplo, se está agravando un problema que había de tiroides o se está presentando una enfermedad mayor con síntomas que son complejos, ¿no? O una enfermedad autoinmune o un cáncer. Ojos si están bajando los niveles de glicemia, ojos si la persona se está deshidratando, si están desarrollándose intolerancias a algún alimento. Bueno, las cosas que pueden estar ocurriendo, como la abstinencia de la cafeína, todo eso nos está mostrando aquí hay algo que necesita nuestra atención. Y es probable que en estos casos sea necesario la intervención médica. Por supuesto que uno se puede ayudar sin medicación, ¿sí? Pero venga, les digo, si no es indispensable, tengan por lo menos presente que las personas sí podrían mejorar su sueño. Y si duermen bien, si pueden mejorar su sueño, eso les va a aliviar mucho. Si pueden hacer ejercicio, eso les ayuda mucho. Si pueden mejorar su dieta, eso ayuda. Si pueden ayudar a otros, eso también ayuda. Si pueden reconectarse con su red de apoyo, eso ayuda. Y si buscan apoyo psicológico, todo eso también les ayuda mucho. Muy bien.
Llegados hasta acá, quiero proponer una serie de tips que nos ayuden a como a sentirnos mejor. Y vamos a utilizar pues todas las investigaciones y los estudios que hay. Bueno, primera propuesta, escribe tus sentimientos y tus pensamientos, ¿sí? Pon una planta en tu oficina, en tu estudio, en el lugar de trabajo, algo verde, ¿sí? Mira este número 3. Haz un inventario de tus bendiciones. O sea, ¿de qué tú debes agradecer? ¿Sí? ¿De qué estarías agradecida o agradecido? Y te propongo que termines el día agradeciendo. Por ejemplo, cuando te estás acostando. O que puedas empezar el día con un ritual de gratitud. O sea, agradeciendo a Dios o a la vida o al universo, a quien tú quieras, el hecho de que tienes vida, que no te duelen las cosas o que tienes un día, que tienes una familia, etcétera. Pero así como tú has hecho un inventario de bendiciones, te propongo también dale gracias a las personas. Sí, gracias por el servicio, por el apoyo, por la ayuda, por la compañía. ¿Sí? Por favor, duerme. Duerme siquiera 8 horas por una semana. O mínimo, arréglatela para que puedas dormir 2 días seguidos 8 horas. Si tú duermes al menos 2 noches seguidas bien, te vas a sentir mucho mejor el día siguiente. Como el dinero está escaso, inviértelo no en cosas, sino por ejemplo en experiencias. Rico sería que pudieras tener un paseo, ya se puede, pero busca una forma de descanso, o un retiro, o un taller donde aprendas cosas, o una tarde divertida. Sí, mucho más importante que comprar o que adquirir es invertir en experiencias. Lo mismo para tus hijos. ¿Sí? Te recomendamos mucho hacer contacto con la naturaleza, caminar, montar en bicicleta. Busca especialmente estar cerca de montañas y busca estar cerca de árboles. ¿Sí? Y reconéctate con la música, cantar, interpretar música, escuchar música, etcétera. Eso ayuda enormemente. Bueno, te puse los 8 primeros tips. Te voy a dar varios más. Aquí vienen. 9. Sonríe, por favor. Sonríe a otras personas. Deja la cara de amargura o de odio, ¿sí? Sonríe y aunque no te sientas muy bien, sea amable, sonríe. La bondad amorosa produce un efecto en el alma enorme, ¿sí? Haz alguna actividad que te haga sudar, ¿sí? En los estudios que hay dicen que 20 minutos de actividad física importante con sudor te dan 12 horas de mejoría. Imagínate tú, 20 minuticos, es una gran inversión. Como dicen mis alumnos de la universidad, por favor, azota el pavimento, o sea, sal a caminar o sal a trotar, o al menos ponte zapatos cómodos, ¿sí? Y si estás en la casa, podrías estar descalzo o con unas medias ricas, ¿sí? Pero si te es posible, visita el parque, ¿sí? Sal al parque, sal a la hora del almuerzo, sal en la mañana y ríete. Busca cosas que sean jocosas, chistosas, buena compañía. Acuérdense que la risa es el remedio infalible. Los que somos un poquito más veteranos todavía nos acordamos de una publicación internacional que se llamaba Reader's Digest y General Readers tenía una sección que se llamaba así, la risa del remedio infalible. Muy bien. Muy importante que mires tu alimentación. En este tiempo necesitamos darle duro al complejo B y a la vitamina D
al calcio y al magnesio, eso no puede faltar, ¿sí? Y los médicos nos recomiendan evitar un veneno, lo puse entre comillas, que es en lo posible evitarlo y minimizarlo lo más que se pueda, que es el azúcar refinada, el azúcar refinada. Muy bien, muy bien. Ahora, mira, es necesario balancear con la vida de familia las relaciones amorosas. Entonces, mira cómo están tus relaciones. Si quieres sentirte mejor, mira tus relaciones, pero sobre todo mira a las personas que están. ¿Qué pueden hacer ustedes para descansar? ¿Qué pueden hacer para que la vida sea más grata? Mira, a veces no se necesita mucho. Por ejemplo, ¿por qué no invitas a tu esposa esta nochecita y le das una copita de vino después de la cena? Una copita de vino hace un milagro, en serio, ¿sí? Y otro día le haces un cafecito por la mañana. Sí, cafecito aromatizado. Son ciertas cosas que no son costosas y que favorecen las relaciones amorosas y el descanso, para que la vida sea más balanceada, para que no todo sea tan duro, ¿sí? El enemigo principal es el trabajo en exceso. Y pues en tiempo de pandemia es bastante posible que usted esté trabajando en exceso. Mire, por ejemplo, los papás que tienen niños en edad escolar. Les ha tocado hacer teletrabajo, que es mucho más horas de trabajo que los que intervenían en la oficina, pero además de eso, a ese papá le toca hacer tareas con esa mamá. Entonces, estos papás y mamás están reventados con los niños en edad escolar. Pues ves, por Dios, no puede ser que todo se nos vaya en trabajo. Hay que buscar algunas cosas que nos ayuden a sacarle más color a la vida. Bueno, ya llegué a mis primeras 15 tips. Les voy a proponer otras 15, imagínense, una cantidad, ¿sí? También te propongo, descansa del celular algún rato. Quítate el celular siquiera un par de horas y más bien pon atención a lo que está pasando en tu casa, en tu vida y con tu gente, ¿sí? O mira si puedes tener una mascota. Ya se ha estudiado y se ha visto muchísimo que una mascota tiene una capacidad impresionante terapéutica. La mascota no tiene que ser grande, ni que requiera mucho cuidado. Adopta un animalito. La adopción podría ser la gran oportunidad para el animalito, pero te quiero decir mucho más buenas noticias para tu casa. Bueno, te recomiendo mucho la número 18. Es el contacto con tu lado espiritual. Tú necesitas reconectarte más, especialmente en estos tiempos, con tu lado espiritual, con tu fuerza interior. En ese sentido, ¿qué necesitamos? Contacto personal interior con Dios. Meditación, oración, conversaciones con Dios de manera tranquila. De alguna manera un vínculo con la comunidad creyente, con alguna comunidad espiritual. Hay algunas comunidades espirituales no creyentes, pero por ejemplo se reúnen para hacer meditación o para hacer yoga. No necesariamente son personas que tienen una fe religiosa, pero están haciendo un desarrollo espiritual que es muy importante. Y tú necesitas vincularte con otros, así sea a través de Zoom, ¿sí? Y necesitas pensar en el sentido de tu vida. Los grandes seres humanos que hemos tenido la oportunidad de conocer en estos 2 últimos siglos coinciden en que cada vez que un ser humano se está preguntando por el sentido de la vida, ya está entrando en el mundo de lo espiritual. Muy bien. Si además de lo espiritual tú quieres entrar en el mundo de lo religioso, ahí tienes una oportunidad extraordinaria. 19. Mira que esto es bien interesante. Por favor, recupera tus recuerdos felices. Porque es que si no, durante pandemia todo lo que viene son malas noticias.
se murió el abuelito, se murió fulanito, se contagiaron estos amigos, perdí el empleo, todo pareciera mala noticia. Tú necesitas recuperar tus buenas noticias y tus buenos recuerdos. Entonces, vuelve a mirar tus fotos, tus videos, los objetos simbólicos, ¿sí? Ten a la vista fotos de personas que tú amas. ¿Mm? 20. Utiliza algún tiempo para ti. Saca un tiempo para ti, en serio. En el mundo de la psicología norteamericana se habla mucho del CPTO, tanto que Dios se vuelve como casi como un eslogan, ¿no? Es Constant Personal Time Off. La idea es, tú necesitas de manera constante un tiempo de descanso para ti, solita, solito, en privado. Por favor, busca eso. Utiliza algún tiempo para ti. Puede ser un día, puede ser un fin de semana, pero saca un tiempo para ti, ¿sí? Y ojalá puedas también incluir ahí el baile, la danza, ¿sí? Ciertamente en pandemia no se puede la discoteca, pero sí el baile en la casa o en el jardín o en el conjunto, en el parque, ¿sí? Y ojo a esto, quita la chatarra de tu dieta, come más saludable y verás cómo te vas a poder sentir mejor. Nos quedan 7 más tips para podernos sentir mejor. Escucha la música que te gusta. Por favor, no uses música de despecho, sino música que sea un poquito mejor. Y fortalece las relaciones con las personas que tú más amas, ¿no? Mira, la gente que es más feliz es la gente que tiene un amor en su vida. Y son las personas que pueden expresar su amor y su afecto y su sexualidad. Esos son los más felices. Los estudios en psicología lo muestran constantemente. Los más felices no son los que tienen más bienes de consumo, ¿sí? Son los que tienen un amor en su vida y se pueden expresar con afecto y con sexualidad. Bueno, 25. Busque de alguna manera conectarse con el parche. Usted ya no va a poder ir a fiestas de discotecas, pero conéctese con su parche, ¿sí? Póngase nuevas metas en la vida, metas realistas, metas que sean factibles, y contacte a las personas que están lejos, puede ser por Skype, por chat, ¿sí? Ahora en Bogotá se me recomienda mucho, mucho, cambia el carro por la bicicleta o por los tenis, ¿sí? A la hora de que ya tengas que ir a hacer una diligencia o vas a ir a trabajar, saca la bicicleta, saca los tenis, ¿no? Y muy importante el 29, aprende alguna forma de meditación, respiración, mindfulness, yoga, eh, meditación trascendental, lo que tú quieras, pero necesitas esto. 30, dedícate a hacer algo que sea creativo o artístico o algo que inventes. Puede ser desde pintar un mandala hasta hacer dibujos o esculturas o cosas artísticas. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un cuadrito que sea de resumen, ¿sí? Que nos ayude como a... Y para ello quiero recomendar a todos nuestros asistentes, cojan una hoja en blanco, ¿sí? Yo les doy un momentico, tengo una hoja en blanco y tenga algo que escriba, un lápiz o un esfero. Pues les doy el tiempito para que lo puedan hacer. Pero tenga ahí a la mano lápiz y papel y yo les aviso y arrancamos cuando estén listos. ¿Estamos listos? Voy a poner una musiquita de fondo. Y estamos viendo en la pantalla. Entonces, en esta hoja en blanco, haga 4 cuadrantes, ¿sí? 4 cuadrantes. O sea, una cruz grandota, pues, ¿sí?
donde haya 4 cuadrantes o 4 partes del queso. Y cada uno de esos cuadrantes va a tener un nombre. Quiero preguntarte, William, si se oye como una musiquita en el fondo o no. No, no mucho. No, no se oye. Bueno, volvamos entonces al cuadro. Entonces, mira que en los 4 cuadrantes hay unos titulares. Vamos a tratar de darle a eso un sentido personal. Entonces, en el cuadrante de estoy bien, por favor escribe cuando tú estás bien, cuáles son los sentimientos que aparecen y cuáles son las emociones que aparecen y cuáles son las experiencias que tú puedes tener y cuáles son los logros. Cuando tú estás bien, ¿qué logras? Por favor, escribe eso, ¿sí? Cuando estoy bien me siento contento, feliz, animada, soy más amorosa, juego con mis hijos, logro hacer las tareas de la casa, etc. Pon ahí tu propia lista. Cuando hayas terminado, entonces vamos al siguiente cuadrante, que es este de color verde, y se refiere a cómo hacer para que yo pueda estar bien. En este cuadrante vamos a escribir las cosas que nosotros podemos recuperar o volver a hacer cuando estamos dejando de sentirnos bien. Entonces, a ver, ¿cómo es que yo puedo volver a estar bien si dejo de sentirme bien? Entonces, relaciones y vínculos, ¿no? A ver, ¿con quién puedo hablar para yo poder estar mejor? ¿A quién me puedo acercar? ¿Qué relaciones y vínculos son importantes para mí? Si yo expreso cariño y afecto a estas personas o a esta mascota, ¿sí? ¿Cómo puedo yo otra vez estar bien? ¿Sí? Y ahora piensa en esto, ¿qué acciones me ayudan a mí a estar bien? Te puedes copiar de algunas de las 30 que te propuse, ¿sí? Modifica. Si la música, que si hablar con alguien, que si la espiritualidad, que si la terapia, que si el deporte, bueno, lo que tú quieras. A ver, ¿qué acciones te ayudan a ti para estar bien? Y también piensa y mira qué cosas de autocuidado es importante desarrollar. Entonces, comer bien, dormir bien, descansar, ser tolerante, ser paciente, arreglarse, bañarse, etc. ¿Qué cosas de autocuidado te ayudan a ti a estar bien? Entonces escribe por favor en ese cuadrante. Ok, ahora te propongo que pasemos al otro cuadrante.
Este cuadrante se llama cuando no estoy bien. O sea, ¿cómo me puedo yo dar cuenta de que de verdad no estoy bien? Entonces, por ejemplo, cuando yo no estoy bien, entonces, ¿qué? Estoy refunfuñando, soy cínico, no sé, me da dolor de cabeza, se me daña la digestión, no duermo bien, estoy aburrido, estoy bravo, estoy furioso, estoy de mal genio, etc. ¿Cómo soy yo cuando yo no estoy bien? ¿Sí? Pues descríbete cuando tú no estás bien. A veces tú te das cuenta, pero otras veces son otros los que se dan cuenta que tú no estás bien. Ok, y si ya está un poco más claro de cuáles son como los síntomas que muestran que tú no estás bien, a ver, ¿qué puedes hacer para mejorar eso, para que tú puedas estar mejor? Miren ustedes que aquí hay unas flechitas que nos ayudan a que pues, este círculo se mueva. Entonces, por ejemplo, ¿qué podrías hacer por otras personas? ¿Sí? ¿Será que tú necesitas descansar? ¿Será que tú tienes que mirar algún tema de salud? ¿Será que necesitas divertirte un poquito? A ver, ¿qué es lo que necesitas hacer cuando no estás bien? ¿Okay? Listo. Vamos entonces a terminar con el último cuadrante. ¿Sí? ¿Cómo puedes tú apoyarte en otras personas que te ayudan a estar bien? O sea, ¿cómo con el apoyo de otros tú puedes pasar a este cuadrante? ¿Sí? Por eso la flechita. Entonces, ¿qué personas te ayudan a ti a estar bien? ¿Con quién puedes hablar? ¿A quién le puedes abrir el corazón? ¿Con quién te puedes desahogar? ¿Sí? O, por ejemplo, ¿qué cosas te ayudan a que estés bien? ¿Sí? Eh, Alguien puede decir, no, pues jugar un rato, mmm, bailar, disfrutar esto. Acuérdate que te dimos 30 tips, algunos de esos te van a servir. ¿Qué acciones de esas podrías tú poner en movimiento con la ayuda de otras personas para que puedas estar bien? ¿Sí? ¿Vale? Muy bien. Con este cuadro que tú puedes ir completando esta noche o mañana, si quieres tú después lo puedes hacer más bonito y más colorido y todo. Eh, con eso nos vamos a despedir. No sin antes pues a ustedes darle las gracias por haberse hecho presente y estar aquí con nosotros. De veras un gusto poder estarlos acompañando en este encuentro. Entonces, bueno, le doy la palabra a William para que podamos hacer el cierre. José, muchas gracias. La verdad fue muy didáctico y muy aterrizado este tema, porque muchas veces uno, cuando habla de crisis y la sensación que yo tengo cuando escucho a muchas personas mencionar el tema es como hacerlo de una manera muy general y ambigua, un poco medio idealista. Me parece Cierto. increíble cómo lo aterrizaste, como hay elementos muy concretos que se acomodan a la singularidad de los seres humanos, de todos nosotros, y que seguro entre todos los tips que nos dan, realmente a todos alguno de estos nos tiene que servir. Yo cuando lo pienso específicamente, me doy cuenta que hay muchas veces dejamos muchas cosas que podemos hacer, las dejamos de hacer, ¿no? Y como que nos reforzamos en el malestar y reforzamos nuestro pensamiento negativo y nos aislamos de las personas que queremos y, y nos rodeamos de, muchas veces de quien no corresponde, etcétera.
Me parece realmente muy, muy aterrizado, muy concreto, muy, muy didáctico y te lo agradezco en el alma, José, porque pues a mí en lo personal me pareció fantástico, inclusive en lo que hacemos, ¿no? Cómo poder ser mejor acompañante con cosas mucho más concretas específicamente también a personas. Sí, te agradezco enormemente. No sé si alguien más quiera, están diciendo por aquí, decir alguna cosa. Creo que está bien. Es un grupo medio silencioso, está bien. Creo que es de estos grupos introvertidos que pone cuidados, pero le agradezco, José, enormemente. Aquí quedó grabada ya la conferencia y bueno, ahí poco a poco iremos mirando qué sucede. Listo. Un abrazo a todos. Con todo Gracias. gusto. Buena Listo. noche para todos. Buenas noches. Buen descanso. Vale.